continuamos en el Rincón del Espía y no se pueden imaginar todo lo que hemos dicho aquí a un micrófono cerrado. Si nos hubieran escuchado, seríamos ya casi trending topic en este país. Bueno, pues vamos a esas declaraciones de Galeacho sobre Bárbara Rey. Cuéntanos. Bueno, la cuestión fundamental para que todos los oyentes de La Ventana Indiscreta o televidentes entiendan es que Bárbara Rey, cuando se siente acosada por los servicios secretos españoles en el año 96, cuando pone las denuncias y demás, que pone 3 denuncias en la comisaría de Tetuán, pues evidentemente busca el apoyo. No era Corina Larsen, era, como dice ella, una mujer de Totana. Eso sí, con 2 ovarios como 2 templos. Ahí está. Para jugar a los servicios secretos de España hay que tenerle 2 ovarios. Eso pienso yo. Buah, no era Corina Larsen. No tenía el conocimiento de Corina Larsen para saber, como tú has contado, llevárselo bien, como comisionista, etcétera. Era ella. Y cuando cuenta, bueno, pues tienes esas narices, bemoles, lo que queramos llamar, cuando ella hace un audio donde cuenta absolutamente todo en un audio. Ese audio que hemos escuchado en diferentes periódicos, televisiones, ese audio en el que dice, para ser soy más que todos. Eso está grabado en ese audio donde cuenta absolutamente todo lo que ella había sentido y había tenido con el rey Juan Carlos. Ese audio no se corresponde en parte con las declaraciones que ha hecho en Telecinco, en parte. Por ejemplo, el hecho de que solo cobrara del rey Juan Carlos, que solo dejara en la mesilla de noche 500.000 pesetas de entonces, que ya era dinero, porque con 500.000 pesetas podías comprarte un piso, claro. O medio piso o casi un piso. En esas declaraciones que ella cuenta y donde cuenta precisamente que don Juan Carlos en un momento determinado, cuando le pide por favor, que está arruinada porque después de separarse de Ángel Cristo tiene naves a las afueras de Madrid, hipotecas, no puede pagar, y don Juan Carlos en ese momento, aunque le cuesta, le da 100 millones. Eso no lo cuenta. 100 millones que le da primeramente 30 millones y después y se lo da en fajos de billetes que son con la efigie de todos los 10.000. Pero que incluso cuando va al banco a depositar los billetes parecía lo de Fali Delgado cuando el PSOE, cuando llegaban los billetes a Ferraz y no estaban lo que había, se habían perdido por el camino cuando recaudaban. Y esos billetes, cuando va al banco a ingresarlos, eran menos de lo que había. Joder, es que le quitaba hasta dinero. Y que para que sepamos cómo era. Y dice, y que claro, se los daba a la asistenta, y la asistenta, ay, doña María, porque se llama María García, Bárbara. Y es que no, yo no he sido. Y dice, pero es que he llegado al banco y faltaban no sé cuánto. Dice, yo iba, en las próximas veces que me daban los fajos, eso no lo cuenta, y voy, y entonces decía, pues es verdad, fui yo la siguiente vez y los fajos que me daba eran menos de lo que decía que me daba. Pero para que veamos el personaje. Entonces, eso está contado en ese audio, es decir, que eran 100 millones lo que le dio en ese momento, no 500.000 pesetas, sino 100 millones de pesetas. Sí, ¿vale? Hay que poner a los espectadores, que muchos lo saben, pero para los más jóvenes, que entonces un piso en Madrid podía costar en el año 96 10 millones de pesetas. Claro. Entonces, son muchos pisos, 600 millones, 100 millones de pesetas. Pues eso te quiero decir. Hasta luego 600, ¿no, Juan Y Luis? le da ese dinero, pues está contado por ella, yo no me lo invento, como comprenderás, claro. O sea, está contado por ella y a partir de ahí hay muchas más cosas, es decir, que don Juan Carlos no solo le dio 500.000 pesetas en la mesilla, le dio mucho más. Y que es como un poco de película, porque es un rey de España. Anda que no tiene asesores para haberle llevado un maletín, un sobre. No, porque ella era él y... la confianza que hay entre ellos. Sí, también. Pero no, pero hombre, se la daba, te quiero decir. Pero es que, si es que lo habéis contado, si es que lo habéis relatado muy bien, era el derecho pernada, era el macho, era el dios. Lo cuenta precisamente en las cintas que el CNI de Manglano, su amigo, le graba, que lo saca nuestro compañero Rubio Cezar, un trabajo de investigación fabuloso en el diario El Mundo, cuando le sacan esa conversación que tiene cuando cuenta lo de Marta Gallá, y él ha dicho a Marta que tranquila, que aquí no nos toca a nadie, que somos el Dios. Eso está contado por él, en las conversaciones de él que le graba al CNI. Soy el Dios, aquí no me toca a nadie. Era el Dios de la prensa, era el Dios del gobierno, que no le tosía nada, era el Dios de los servicios secretos, y hacía y deshacía como quería. Ya le he dicho a Marta que esté tranquila, que aquí no va a pasar nada. Eso está en las conversaciones. Ese era don Juan Carlos entonces.
Y entonces en esos derechos de pernada era todo. Es que con el paso de los años y ahora viendo, ¿cómo es posible que los servicios secretos, con el dinero de todos los españoles, porque es dinero de los españoles, paguen lo que llama Bárbara un picadero? ¿Cómo es posible que se le pague al rey de España un piso para mantener relaciones sexuales? La casa de la calle Sextante, pagado por los ¿no? españoles, en la calle Sextante. ¿Y saben lo que pedía en la calle Sextante? Porque llamaban, ese piso lo tenían los agentes de seguridad, había una agente femenina de la Guardia Civil, en nombre en clave Moreno, que era la intendente. Y había una señora que ponía, es decir, que va don Juan Carlos. Y como dice Bárbara Rey en las declaraciones, es que la nevera tenía tal etiqueta porque no había entrado nadie, ahí entraba que eso. Y en la nevera lo que no faltaba, porque pedía, era champán, uvas, fruta, eso en la nevera. Y luego en la mesilla del cuarto baño, su colonia, Eternity. Es que me lo han traído de París, que se la echaba antes de irse a la cama. Y un bote de Nivea. Pues muy bien, no sé para qué, pero bueno, muy bien. Y el bote Nivea. Eso era lo que había, eso era lo que quería. Esto es posible en un rey de España. Sí. Es que lo cuentas y parece de película, de chiste. Sí. Pero esto es así. Sí, y le así grababan, fue. y lo tenían ahí porque era la única manera de, por parte de los servicios secretos, de mantenerlo fuera de peligro. Claro. Y grabando todas las conversaciones y todo lo que había. Y tanto es así, que tampoco lo ha contado Bárbara. Bueno, sí lo ha contado, pero no lo ha contado en la televisión, que a Bárbara, en el momento donde se está produciendo el ten con los servicios secretos, le envían un vídeo de la calle Sextante. Y le dicen, cuidadín, que te tenemos grabada a ti. A eso iba precisamente. Servicios de inteligencia, abrimos también la pregunta con Blanco y Rocafort. ¿No crees que se les ha ido un poco también de la mano a los servicios de inteligencia todo este culebrón? También pasó con Corina Larsen, fue la época también de San Roldán. Desde Manglano hasta San Roldán, cada vez que hemos tocado algo que tiene que ver con la Casa Real, en concreto con Juan Carlos I, pero es que yo creo que el frívolo era muy difícil de sujetar. Era muy difícil de sujetar, siempre lo fue, porque ya en la época de Friburgo los profesores decían que era un niño tremendamente inquieto, que no paraba quieto. Y hay que reconocerle que ha sido un hombre que su personalidad era precisamente la de estar montando en moto, montando en bicicleta, disparando, la fiebre de la caza, una fiebre desde niño, que a pesar del accidente con su hermano le mantiene esa afición. Luego las aficiones a todos los deportes, el judo, la vela, el esquí, el volante. Entonces, este hombre no lo ha podido sujetar nadie, y los servicios secretos españoles tampoco, y se les ha ido de las manos, estoy de acuerdo. Pareciese efectivamente que aquí hay lo que dicen los british, un deep state, un estado profundo, y eso tiene, como dicen en Estados Unidos, hay que drenar el pantano. España no puede tolerar que haya unos servicios secretos para esto u otras cosas, incluso aún peores. Hay zonas oscuras, hay habitaciones donde no entra el escrutinio público, donde no hay control presupuestario, donde no hay control del Parlamento ni de la opinión pública, y eso en una democracia es absolutamente inaceptable. Y la verdad es que es bochornoso. Pero hay que superar ese trance, y luego tenemos que hacer autocrítica y hacer un juicio ponderado, no estridente, no ahora atacar y hacer leña al árbol caído, porque se ha hecho leña él solito, él se ha hecho leña, y lo único pues verlo pues desde la distancia. Pero, y luego también me gustaría mencionar otra cosa, para que veamos hasta qué punto la degradación de la Casa Real Española, y no me refiero a la figura de Felipe VI, digo, ¿cómo es posible que a la reinauguración de la Catedral de Notre Dame, de donde viene esa familia real, los Borbones de Francia, no haya ido ni un representante? Ni el padre ni el hijo. Me parece... Guillermo, tú que además sé que lees el cierre digital, y además te agradecemos también muchas veces tu colaboración, lo hemos contado. Y creo que, y María lo sabe, que no ha habido nadie que le ha contado con tanta claridad a nosotros. Hay un antes y un después de Paiporta, en la relación entre Moncloa y Zarzuela. Sí. No lo dudes. Sí. No lo dudes. Y esa relación se rompe totalmente después de lo de Paiporta, y la bronca que dimos en exclusiva el cierre digital, en ese centro de emergencia de Valencia, donde se produce una verdadera bronca. Y desde entonces se produce eso. ¿Que no han ido a Notre Dame? Pues va dentro de esa guerra creciente entre Moncloa y Zarzuela.
Ah, ¿no va el ministro? Pues no voy yo. Ah, va el ministro, pues bueno, me va a salvar yo. Es decir, en ese caos de relaciones, que estoy totalmente de acuerdo que es una falta de respeto al pueblo español, que no vaya ni el ministro de Cultura, que para eso le pagamos, para ser ministro de Cultura, y si no que se dedica a su familia. O sea, usted tiene compromisos familiares, me parece muy bien, pero sea ministro de Cultura de España, dedícase a su familia. Pero si usted es ministro de Cultura, igual que va al circo, se va a Notre Dame, porque para eso le pagamos. Pero en esa guerra aparece precisamente los reyes, donde están sometidos, y no nos olvidemos, Guillermo, que tú eres un estudioso, y el señor Blanco también, desde el punto de vista de la Constitución, que lo que haga el rey de España tiene que ir avalado por el gobierno. No puede tomar ninguna decisión, salvo en actos muy privados. Y entonces, si Moncloa no autoriza ir a Notre Dame, no puede ir a Notre Dame. No puede ir a Notre Dame, a pesar de que quiere ir a Notre Dame. No nos equivoquemos. El refrendo para todas las apariciones públicas del rey Juan Carlos como tal tienen que ir refrendadas por Moncloa. Si no van refrendadas por Moncloa, no van. Bueno, la Casa Real ha salido diciendo de que él asume la decisión de no ir a Notre Dame. ¿Qué va a hacer? Es que no olvidemos que Notre Dame... Se va a enfrentar ya directamente al gobierno. Es donde se casa Pero si estoy de Luis acuerdo XIV contigo. con María Teresa de Austria, y de ahí viene el linaje. Lo digo porque he tenido una pequeña bronca en X al respecto de las vinculaciones de la actual monarquía con... Yo lo he dicho como tú. Efectivamente, es que me parece verdaderamente increíble, porque realmente la vinculación de la Casa de Borbón con Francia es indiscutible. ¿Pero tú crees que Felipe VI o Leticia Ortiz no habrían ido a Notre Dame? ¿Pero tú lo crees de verdad Bueno, sí, que hubieran si fueron ido? a la entronización de Carlos III. Pero hubieran ido. Ahora, ¿por qué no van? Pues porque a lo mejor el ministro Urtasun dice que no va. Entonces realmente hay el gobierno a lo mejor dice que no, o a lo mejor han sido los propios reyes. Sí. Estamos en suposiciones porque nadie habla claro, los que hayan dicho. Y te pregunto, voy a ir sí que vaya el ministro, pues ahora te lo comes aprovechando tú. que estamos contigo, Macho Galeacho, ¿este divorcio es un divorcio a la francesa? Esto es un divorcio que se va agrietando cada vez más. Ese dato es y en importante. concreto con una relación que se va agrietando cada vez más, que es Leticia Ortiz Begoña Gómez. Bueno, yo estoy muy de acuerdo, Juan Luis, con lo que has dicho, que hay un antes y un después de Paiporta, porque lo de Paiporta creo que pasará a la historia. Vosotros que tenéis más experiencia y como periodistas sabéis lo que esas imágenes que luego permanecen en el tiempo, la Paiporta va a ser una imagen porque, a diferencia del comportamiento de Adolfo Suárez y de Gutiérrez Mellado en el 23F, que tuvieron un arranque de hombría, aquí se produjo exactamente lo contrario por parte de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez en aquel momento no se estaba dando cuenta, pero inmediatamente después se dio cuenta de que había salido de una forma miserable y que su comportamiento iba a quedar en evidencia, porque la algarada de Paiporta es algo que no se ha visto en mucho tiempo, que un jefe del Estado y que un presidente de gobierno sean increpados, porque al principio fue increpado también los reyes, y a una señora le dijo, no teníais que haber venido, tuteando a los reyes. En esa situación no se han visto nuestros reyes en mucho, mucho tiempo. Estoy de acuerdo con lo que dice el de Notre Dame, que el vínculo Borbón con Francia es absoluto. Total. Vamos a cerrar este bloque del Rincón del Espía apasionante, pero es que tenemos otra exclusiva preparada para el Top Secret y vamos a seguir hablando de monarquías, ¿eh? Vamos a hablar de la masonería. Atención, en España, lista de cargos públicos, algún imputado en la masonería y también influencia sobre el gobierno de Pedro Sánchez y, por supuesto, la monarquía y las monarquías europeas. Nos vamos a ese Top Secret. Pues esto es lo que les contamos ya en la recta final de la ventana indiscreta apasionante, como están viendo esta noche, y en el cierre digital precisamente, lo estaba también comentando con Galeacho, destapamos ya, yo creo que hace ya un par de años, qué cargos públicos, en este caso también muy cerca del ministro Ángel Víctor Torres, que a su vez es el ministro de Memoria Democrática, que esto no se le olvide a nadie y que por supuesto es el brazo derecho de Pedro Sánchez, ese gallo tapado. Bien, ¿quiénes estaban con Ángel Víctor Torres cuando se reparten todos los millones y millones de euros de mascarillas investigados hoy en día? Pues estaba Blas Trujillo, que según fuentes masónicas pertenece a la masonería, el que era consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias en ese momento. Está
según fuentes masónicas, por supuesto, Conrad Domínguez, imputado por la Fiscalía Europea por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos con licitaciones millonarias de mascarillas bajo la tutela de Ángel Víctor Torres, que también ha sido denunciado este ministro de la Fiscalía Europea. Vamos a ver cómo acaba esto y atención, se nos suma también José Manuel Baltar, que también fue consejero de Sanidad en la anterior legislatura. Fuentes masónicas apuntan también que pertenece, bueno, pues a esta sociedad que por una parte tiene carácter civil, pero por otra parte, como ven, tiene también pues sus tentáculos puestos en la política, ojo, en el gobierno de Pedro Sánchez, porque no dejan de estar con Ángel Víctor Torres. También nos cuentan de primera mano que algunos fuertes empresarios, ojo, también señalados en el caso de las mascarillas, podrían pertenecer a algún lobby, como lo llaman los propios masones consultados, algún tipo de logia masónica. Os contamos de primera mano. Cuando alguien es condenado judicialmente en la masonería española, se le expulsa. Y ahora están pendientes de si algunos de los imputados, en este caso, por ejemplo, Conrad Domínguez, que he citado, fuera condenado, finalmente está imputado, se le expulsaría o no de la masonería. Les digo que hay una auténtica revolución y que José María Oleaga, que es senador del Partido Socialista en el Senado, que es el actual gran maestre de la logia española, ha decretado que no se pueden hacer filtraciones a medios de comunicación de la información que está pasando adentro. Ojo, esto está ocurriendo. Bueno, pues vamos a abrir también esta recta final del programa, masonería, monarquía, bueno, lo has contado tú, gobiernos. Ya has contado y además lo has contado muy bien en el cierre digital, o sea, que lo lean porque todas tus investigaciones sobre la masonería están ahí y luego pues están seguidos determinados medios a todo lo que tú has dicho, ¿no? O sea que está claro. Y bueno, los masones, que le voy a contar a dos grandes maestros de la historia y demás, siempre ha sido estar cerrado a todo, es decir, es que la masonería sin silencio no existe. Sin silencio no existe. Corona británica vinculada a la masonería históricamente, Francia, como estaba muy bien ya apuntando nuestro querido Rocafort, España, en fin. Yo lo que creo que la masonería, en esencia, es una sociedad secreta, una fraternidad, una cofradía, por decirlo así, de intereses, y que además mantiene el relativismo moral como su patrón, porque ellos dicen que no existe una verdad. Ya en sí mismo es un dogma el decir que no existe una verdad. Entonces, a mí me parece, siempre me ha parecido la masonería algo pernicioso para cualquier nación por todas estas notas que tiene. Y quizá en la época que más se ha podido saber es a través de cuando se destapó en Italia la logia Pidue, que aparecieron unas ramificaciones tan tremendas con listas que yo creo que no se han divulgado todos los nombres, porque llegaban a como el padre Charles Moore ha destapado en un libro, Asesinato en grado 33, pues había cardenales dentro de la masonería. Entonces, pues me parece muy preocupante porque son un agente propagador del relativismo moral, y Bilderberg probablemente lo que hace es copiar en gran medida, si no es un centro masónico, copiar sus métodos, sus formas y sus valores. Bueno, la verdad es que para el programa, tal y como está, la cuestión de la masonería es la guinda al pastel, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que la masonería ha sido muy nociva en los países hispanos. De hecho, ellos son los muñidores, Bolívar, San Martín, O'Higgins, de lo que fue la balcanización de toda la gran nación española a raíz de la Guerra de la Independencia, auspiciada pues porque la masonería de aquí es dependiente de la inglesa y de la francesa. Ojalá tuviéramos una masonería nacional, entonces tendríamos soberanía, porque es dependiente, ¿no? Y luego, claro, ya para darle la guinda al pastel, la gran pregunta que se podría plantear en el programa de hoy es si don Juan Carlos era o no masón. Entonces, yo no tengo ninguna referencia, lo que sí voy a dar un testimonio de una entrevista que le hicieron a una de las personas que más sabía de masonería en España, que era don Ricardo La Cierva. Escribió infinidad de libros como La infiltración, sobre todo en aspectos de la Iglesia, y una entrevista que le hizo en Radio Intercontinental, cuando entonces vivía don Ramón Serrano Súñez, que era el dueño, se la hizo Eduardo García Serrano, y le preguntó que había sido ministro, el primer ministro de Cultura,
creo que era, o de educación, con el primer gobierno de la democracia, fue don Ricardo La Cierva, ¿no? Y le preguntó, ¿y es masón? Al final, como que no venía la cosa, después de una magnífica entrevista, le preguntó, ¿es masón el rey Juan Carlos? Y la respuesta que dio don Ricardo La Cierva, después de unos segundos callado muy intensos, fue: como exministro de España tengo el deber de guardar silencio al respecto de lo que conozco. Esa es la gran cuestión que se puede poner sobre la mesa, porque claro, si ya lo que vamos a saber todo de la vida privada de don Juan Carlos, nos queda la otra cuestión, ¿es o no masón? Yo no lo sé, pero yo lo pregunto. Nos queda esa cuestión, sí, Galiacho. No, 10 segundos, porque además, compañeros, os voy a pedir que busquéis también otra exclusiva que tenemos aquí, de un documento también público, pero que nos llama la atención, de la Diputación de Badajoz, donde también su presidente socialista está imputado en el caso David Sánchez, y tiene en su página pública pues libros como Masonería y Republicanismo. Esto está en la página pública de la Diputación de Badajoz. Bien, está bien, pero bueno, también puede haber variedad de publicaciones. Bien, esto es también otro matiz que ponemos. ¿Qué piensas? Que Juan Carlos... No, pero que no lo sabía, pero... Sí, encontramos esto también buscando referencias. Bueno, dejamos abierto. Juan Carlos primero puede ser masón, ¿o no? Me atrevo, yo creo que no. Yo creo que no cuenta lo que cuenta. Eso también es Las verdad. declaraciones, vamos, la lengua la tenía un masón, lo echan, ya vamos al primero. Es que yo creo lo que ha hecho el senador vasco, vamos a cortar por... Totalmente. Estamos en la recta final del programa. Pues yo diría que no, Vámonos a porque conclusiones. no encaja en su perfil, en su forma de ser. Él no tiene paciencia ni tiempo para vestirse tan ridículamente. Ni lo admitirían. Yo pienso que no. O sea que a conclusiones, monarquías europeas, masonería y política parece que van de la mano. Lo digo para que la gente española sea consciente de que no se puede... No sé, vosotros sois más desligar. historiadores. La Casa Real Británica sí, indudablemente. Sí, pero los Borbones. Y como además todos son primos, todos están emparentados porque vienen de Battenberg, ¿no? De la Casa de Hanover, pues claro, ahí está esa cuestión, ¿no? En el caso de la logia italiana, lo que se veía era Su primo, ¿no? Su primo sí que era masón, ¿no? Sí, claro que sí. Lo que se ve es una ramificación en la que ya comparten intereses con la mafia o con otros grupos. Es decir, que la ramificación es inmensa, la de la masonería, está claro, pero lo fundamental es que para mí es, como ha dicho Guillermo, un elemento nocivo por lo que tiene disgregador de la nación. Ahora sí que nos vamos, porque nos queda un minuto y así que tenemos que despedir. Juan Luis Galiacho, ha sido un auténtico honor tenerte la Y también me lo he pasado muy bien. Yo también, ha sido un auténtico honor. Guillermo Rocafort, igualmente. He disfrutado muchísimo con el maestro Galiacho y el maestro Diego García Montes. Igualmente. Muchas gracias. Yo encantado, porque desde estas ventanas se pueden ver muchas cosas. Ya estáis viendo que tenemos una ventana bastante abierta, y aquí tengo, por cierto, unas muñequitas del Rincón del Espía que nos regala nuestra amiga Carmen Jiménez, que fue concejal en un ayuntamiento de Toledo. Bueno, pues ahora os voy a regalar una como cortesía de la casa, pero que aquí no hay ni micrófonos ni nada, ¿eh? Ya digo que son inocentes. Queridos amigos, ha sido un auténtico honor también contar con vosotros este sábado noche. Aquí habéis visto que hemos contado de todo sin filtros, porque La Ventana Indiscreta siempre contamos la verdad. Quédense con este programa, que estoy segura que se va a hacer viral y va a dar muchísimo que hablar. Buenas noches, gracias por estar ahí siempre y hasta el próximo sábado.